Imagina una tierra donde los primeros imperios nacieron, donde las antiguas escrituras revelaron los secretos del universo, donde la lucha por la libertad inspiró al mundo entero. La historia de la India no es solo una narración de reyes y conquistas, es una historia de resistencia, transformación y grandeza. Pero, ¿cuántas veces hemos escuchado solo fragmentos de esta historia? ¿Cuántas veces nos han contado solo lo básico, dejando de lado la magia, el esplendor y el sacrificio que forjaron esta nación? La India no es solo un país, es una civilización milenaria que ha moldeado el destino del mundo. Hoy te llevaré en un viaje donde sentirás la gloria de los Maurya, la sabiduría de los Gupta, la majestuosidad de los mogoles y la lucha feroz por la independencia. Te mostraré cómo una nación se levantó contra la opresión, cómo superó la adversidad y cómo se convirtió en una potencia mundial en el siglo XXI. Si alguna vez te has preguntado cómo la India llegó a ser lo que es hoy, si alguna vez has sentido curiosidad por su legado o simplemente quieres conocer una historia que te dejará sin aliento, quédate conmigo. Porque esta no es solo la historia de la India, es la historia de la humanidad. Bienvenido a la historia de una civilización eterna. Comencemos. Antes de empezar esta increíble historia, un favor especial. Si te gusta aprender sobre la historia de los países y quieres descubrir más, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún episodio. Además, deja un comentario con esta frase: me encanta conocer la historia de los países. Al hacerlo, ayudas a que más personas encuentren este video y disfruten de estas historias tanto como tú. Ahora sí, vamos a viajar en el tiempo y descubrir juntos la historia de hoy. 1. Los primeros habitantes y la civilización del Valle del Indo. Imagina un tiempo muy lejano, cuando el mundo aún estaba lleno de misterios y la humanidad apenas comenzaba a construir grandes civilizaciones. En un rincón del planeta, a orillas de un río caudaloso llamado Indo, comenzó a florecer una sociedad avanzada y organizada, la civilización del Valle del Indo, también conocida como Harappa o cultura harapense. Nos encontramos aproximadamente en el año 3300 a.C., mucho antes de que existieran los grandes imperios de Roma, Egipto o China. En esta vasta región, que hoy comprende parte del noroeste de la India y Pakistán, surgieron ciudades impresionantes como Harappa y Mohenjo-Daro. Pero no te imagines pequeñas aldeas con casas de barro. No, esto era algo mucho más sofisticado. Las calles estaban perfectamente planificadas, formando una cuadrícula casi perfecta, como si un arquitecto moderno las hubiera diseñado. Sus casas eran de ladrillos cocidos y tenían sistemas de drenaje avanzados, con baños dentro de las viviendas que conectaban a un sistema de alcantarillado, algo que muchas civilizaciones tardarían siglos en desarrollar. En el corazón de estas ciudades había grandes edificios públicos, almacenes y hasta lo que parecían ser baños comunitarios. Uno de los hallazgos más fascinantes es el Gran Baño de Mohenjo-Daro, una enorme piscina de ladrillos impermeabilizados, posiblemente usada para rituales religiosos o purificación. Pero, ¿quiénes eran estas personas y cómo vivían? Se cree que los habitantes del Valle del Indo eran comerciantes, artesanos y agricultores. Sus tierras fértiles, alimentadas por los ríos Indo y Gagar-Hakra, les permitieron cultivar trigo, cebada y algodón, algo sorprendente, ya que la India fue una de las primeras regiones del mundo en cultivar algodón. Además, eran expertos, comerciantes y mantenían contacto con civilizaciones lejanas, como Mesopotamia, actual Irak, a través de rutas comerciales. Sellos de piedra encontrados en sus ciudades muestran inscripciones en un lenguaje aún no descifrado, junto con imágenes de animales y figuras humanas.
A pesar de sus impresionantes logros, la civilización del Valle del Indo desapareció misteriosamente alrededor del 1300 a.C. Las razones aún son inciertas. Algunos historiadores creen que pudo haber sido debido a cambios climáticos que secaron los ríos y obligaron a la gente a migrar. Otros piensan que pudo haber sido una invasión de pueblos nómadas o desastres naturales, como terremotos o inundaciones. Lo cierto es que, cuando esta civilización desapareció, el vacío que dejó sería llenado por un nuevo grupo de personas que llegarían desde las tierras del noroeste, los arios, dando inicio a una nueva etapa en la historia de la India. Así comienza nuestra historia, una civilización antigua, avanzada y enigmática, que sentó las bases de lo que más tarde se convertiría en una de las culturas más ricas y complejas del mundo. Pero esto es solo el principio. La historia de la India apenas comienza. La llegada de los arios y los Vedas. Después del declive de la civilización del Valle del Indo, el destino de la India tomó un nuevo rumbo con la llegada de un pueblo misterioso y poderoso, los arios. Estos no eran conquistadores en el sentido intradicional, sino nómadas, guerreros y pastores que venían desde las estepas de Asia Central. Su migración no ocurrió de un día para otro, sino en varias oleadas que se extendieron por siglos, estableciendo poco a poco su dominio en el norte de la India. Los arios no eran constructores de grandes ciudades como los harapenses. En cambio, su sociedad estaba basada en pequeñas comunidades agrícolas y ganaderas. Se movían con sus carros de guerra tirados por caballos, algo que les daba una gran ventaja militar en las vastas llanuras del norte de la India. No tenían una escritura propia en ese momento, pero sí una tradición oral muy fuerte, los Vedas, la sabiduría sagrada. A medida que los arios se establecían en la India, su cultura y religión comenzaron a tomar forma. Todo lo que sabemos de ellos proviene de los Vedas, unos textos antiguos escritos en sánscrito, uno de los idiomas más antiguos del mundo. Los Vedas no son libros comunes, sino himnos sagrados, oraciones y relatos épicos transmitidos oralmente durante siglos antes de ser escritos. Son considerados los textos fundacionales del hinduismo y están divididos en 4 grandes recopilaciones. Rig Veda, el más antiguo y el más importante, lleno de himnos dedicados a los dioses. Samaveda contiene cantos rituales utilizados en ceremonias religiosas. Yajurveda explica los sacrificios y rituales que debían realizar los sacerdotes. Atharvaveda incluye encantamientos, fórmulas mágicas y enseñanzas filosóficas. Estos textos nos dan una idea clara de cómo era la vida de los arios, una sociedad organizada en clanes, donde la religión tenía un papel fundamental y donde los dioses eran adorados con sacrificios y rituales elaborados. El sistema de castas, la organización de la sociedad aria. Los arios trajeron consigo una nueva forma de organizar la sociedad que todavía tiene eco en la India actual. El sistema de castas. Dividieron la población en 4 grandes grupos sociales, cada uno con su rol específico. Brahmanes, sacerdotes, eran los guardianes del conocimiento, los encargados de realizar rituales religiosos y preservar los Vedas. Kshatriyas, guerreros y gobernantes, defendían el territorio y gobernaban las tribus arias. Vaishyas, comerciantes y agricultores, sostenían la economía con el comercio y la agricultura. Shudras, sirvientes y trabajadores manuales, eran los niyutas que realizaban las labores más pesadas y servían a las castas superiores. Este sistema de castas se volvió rígido con el tiempo y la posición social de una persona comenzó a determinar su destino desde el nacimiento. Si nacías en una casta,
Tenías que seguir el rol de tus ancestros sin posibilidad de cambiar. Expansión y asimilación de los arios. A lo largo de los siglos, los arios se expandieron por el norte de la India, desplazando o asimilando a los pueblos nativos. Pero en lugar de destruir por completo las creencias de las civilizaciones anteriores, mezclaron sus costumbres con ellas. Así, nació una cultura única, con influencias tanto de los arios como de los antiguos habitantes del Valle del Indo. Con el tiempo, los pequeños clanes arios se convirtieron en grandes reinos, dando origen a la era de los Mahayanapadas o grandes estados. Esta etapa sería el preludio de un periodo de esplendor, donde la India empezaría a consolidarse como una de las civilizaciones más ricas y complejas del mundo. Pero aún faltaba algo más en esta historia: la aparición de nuevas ideas filosóficas y espirituales que cambiarían la India para siempre. En el siguiente capítulo, veremos cómo el pensamiento religioso evolucionó y cómo, en este mismo suelo sagrado, nació un príncipe que renunció a todo para convertirse en el Buda. La historia apenas comienza. 3. El auge de los grandes reinos y el budismo. Los siglos pasaron y la India continuó transformándose. Los arios, que una vez habían sido tribus nómadas, ahora estaban completamente asentados, y sus pequeños clanes se habían convertido en poderosos reinos. La tierra se dividió en Mahayanapadas, que significa grandes estados. Eran 16 poderosos reinos y repúblicas que competían entre sí por el dominio de la India del Norte. Entre ellos, había nombres que pronto pasarían a la historia, como Magadha, Kosala, Kuru y Gandhara. En este periodo, que va desde el siglo VI al IV a.C., la India experimentó un cambio radical en su pensamiento religioso y filosófico. Surgieron nuevas corrientes de pensamiento que cuestionaban el rígido sistema de castas y los sacrificios rituales que los sacerdotes brahmanes realizaban para los dioses védicos. La sociedad estaba en un punto de inflexión, lista para recibir ideas revolucionarias que cambiarían su destino para siempre. El nacimiento del budismo, la historia de Siddhartha Gautama. En medio de este panorama, en el reino de Kapilavastu, en las estribaciones del Himalaya, nació un príncipe que estaba destinado a transformar la espiritualidad de la India y del mundo. Su nombre era Siddhartha Gautama, pero más tarde sería conocido como Buda, el Iluminado. Según la leyenda, cuando nació, un sabio profetizó que este niño sería o un gran rey o un gran maestro espiritual. Para asegurarse de que su hijo no abandonara la vida real, su padre, el rey, lo crió dentro de los muros del palacio, rodeado de lujos y placeres, sin permitirle ver el sufrimiento del mundo exterior. Pero un día, cuando tenía cerca de 29 años, Siddhartha decidió salir del palacio y vio 4 cosas que cambiarían su vida para siempre. Un anciano que le mostró que la vejez era inevitable, un enfermo que le hizo darse cuenta de que el sufrimiento es parte de la vida, un cadáver que le reveló la inevitabilidad de la muerte, un asceta, un hombre que había renunciado a todo y parecía estar en paz. Impactado por estas visiones, Siddhartha decidió abandonar su vida de lujos y buscar la verdad sobre el sufrimiento humano. Viajó por toda la India, aprendiendo de maestros y practicando la meditación extrema. Pero ni los placeres ni la austeridad extrema le dieron la respuesta que buscaba. Finalmente, se sentó bajo un árbol bodhi en Bodh Gaya y meditó profundamente, hasta que alcanzó la iluminación. Desde ese momento se convirtió en Buda, el Iluminado, y comenzó a enseñar lo que había descubierto. Las enseñanzas de Buda y la expansión del budismo. Buda no escribió libros ni fundó un culto. Sus enseñanzas fueron transmitidas oralmente y giraban en torno a las 4 nobles verdades: la vida,
está llena de sufrimiento. Dukkha. El sufrimiento es causado por el deseo y el apego. Si eliminamos el deseo, eliminamos el sufrimiento. Para eliminar el deseo, hay que seguir el camino óctuple, que implica una vida basada en la sabiduría, la ética y la meditación. Sus ideas eran una revolución espiritual. Rechazaban el sistema de castas y los sacrificios rituales, y enseñaban que cualquier persona podía alcanzar la iluminación, sin importar su origen. Con el tiempo, el budismo comenzó a expandirse rápidamente. Desde la India se propagó hacia Sri Lanka, China, Tíbet, Japón y el sudeste asiático. Monasterios budistas fueron construidos por toda la India y muchos reyes adoptaron sus enseñanzas. Uno de los primeros reinos en adoptar el budismo fue Magadha, que en ese momento se estaba convirtiendo en la potencia más importante de la India. Este reino jugaría un papel crucial en el siguiente capítulo de nuestra historia, cuando un emperador llevaría el budismo a su máximo esplendor y cambiaría la historia de la India para siempre. Así termina esta etapa, pero la historia no se detiene. Ahora entramos en la era de los primeros grandes imperios indios y el reinado de Ashoka el Grande, el monarca que llevó la compasión y la sabiduría de Buda al mundo entero. La historia continúa. Y 4. El imperio Maurya y el gran Ashoka. La India estaba en constante transformación. Los pequeños reinos que surgieron después de la llegada de los arios y la expansión del budismo competían por el poder, pero solo uno lograría lo impensable: unificar casi todo el subcontinente indio bajo un solo gobierno. Ese fue el Imperio Maurya, y su historia está marcada por conquistas, estrategias brillantes y un emperador que pasó de ser un despiadado guerrero a un símbolo de paz. Ashoka el Grande, Chandragupta, Maurya, el comienzo de un imperio. Nuestra historia comienza alrededor del año 321 a.C., en el reino de Magadha, el más poderoso de los 16 Mahajanapadas. En ese momento, Magadha estaba gobernado por un monarca llamado Dana Nanda, quien lideraba la dinastía Nanda. Era un rey fuerte, pero impopular debido a su alto nivel de impuestos y su administración centralizada. Aquí entra en escena un joven ambicioso llamado Chandragupta Maurya. Según la leyenda, Chandragupta era un niño de orígenes humildes que fue entrenado en estrategia y política por un brillante maestro y consejero, Chanakya. Juntos elaboraron un plan para derrocar a Dhanananda y fundar un nuevo imperio. Con una combinación de inteligencia militar y alianzas estratégicas, Chandragupta derrotó a los Nanda y se proclamó emperador de Magadha, marcando el inicio del Imperio Maurya. Pero no se detuvo ahí. A lo largo de los años, Chandragupta expandió sus dominios, conquistando el norte de la India y estableciendo un gobierno centralizado con una burocracia eficiente y un ejército poderoso. Pero el mayor desafío vino de un enemigo formidable, Alejandro Magno. Aunque Alejandro ya había muerto en ese momento, sus generales todavía controlaban partes del noroeste de la India. En un movimiento estratégico, Chandragupta enfrentó y derrotó a Seleuco I Nicator, uno de los sucesores de Alejandro, y anexó territorios en Afganistán y Pakistán. Como parte del acuerdo de paz, Chandragupta se casó con la hija de Seleuco y recibió 500 elefantes de guerra, consolidando su posición. Años más tarde, renunció al trono y se retiró a la vida ascética, dejando el imperio a su hijo Bindusara, quien continuó expandiendo las fronteras. Pero sería su nieto, Ashoka, quien llevaría el imperio Maurya a su máximo esplendor y cambiaría la historia de la India para siempre. Ashoka, de conquistador a pacificador. Cuando Ashoka subió al trono en el año 268 a.C., el imperio Maurya ya era uno de los más grandes del mundo.
Desde las montañas del Himalaya hasta la meseta de Deccan, desde la bahía de Bengala hasta Afganistán, su dominio se extendía por casi toda la India. Pero Ashoka quería más. Al principio de su reinado, Ashoka era un líder ambicioso y militarista. Su mayor desafío llegó con la batalla de Kalinga, una región al este de la India que aún resistía el dominio Maurya. La guerra fue brutal. Cientos de miles de personas murieron o fueron esclavizadas, y aunque Ashoka ganó la batalla, perdió su paz interior. Cuenta la historia que, al caminar por el campo de batalla y ver los cadáveres esparcidos por el suelo, Ashoka se llenó de remordimiento. No podía soportar la destrucción que había causado. Fue en ese momento que decidió cambiar el rumbo de su vida y el destino de su imperio. Renunció a la violencia y se convirtió al budismo, inspirándose en las enseñanzas de Buda sobre la paz y la compasión. En lugar de conquistar con la espada, Ashoka decidió conquistar con la moral y el dharma, la justicia y el deber correcto. El legado de Ashoka, el emperador del pueblo. Ashoka no solo adoptó el budismo en su vida personal, sino que lo promovió en todo su imperio. Ordenó la construcción de monasterios, estupas, templos budistas y universidades para difundir la filosofía budista. Pero lo más impresionante fueron sus edictos de Ashoka, inscripciones talladas en pilares de piedra y rocas por toda la India. En estos edictos, el emperador hablaba directamente con su pueblo, promoviendo la tolerancia religiosa, la no violencia y el bienestar de todos los seres vivos. También implementó reformas sociales, prohibiendo los sacrificios de animales y promoviendo la ayuda a los pobres, la educación y la atención médica gratuita. Su mensaje trascendió las fronteras de la India. Ashoka envió emisarios budistas a Sri Lanka, el sudeste asiático, Grecia y Egipto, ayudando a expandir el budismo más allá del subcontinente indio. Pero como todo imperio, el esplendor de los Maurya no duraría para siempre. Después de la muerte de Ashoka en el 232 a.C., sus sucesores fueron débiles y el imperio comenzó a fragmentarse. Poco a poco, los reinos locales recuperaron su independencia hasta que finalmente los Maurya desaparecieron, dejando su lugar a nuevos imperios que surgirían en la India. Sin embargo, el legado de Ashoka nunca se desvaneció. Hoy en día, su emblema, los 4 leones de Sarnath, es el símbolo nacional de la India y su visión de la paz sigue inspirando al mundo entero. Pero la historia no termina aquí. Después de la caída de los Maurya, un nuevo imperio surgió para llevar a peace into center la India a su edad de oro, el Imperio Gupta. 5. El esplendor del Imperio Gupta, la edad de oro de la India. Después de la caída del Imperio Maurya, la India entró en un período de fragmentación. Durante siglos, pequeños reinos y dinastías lucharon por el control del territorio sin que ninguna lograra unificar el subcontinente. Pero todo cambió en el siglo IV d.C., cuando una nueva dinastía emergió con una visión grandiosa: los Gupta. Lo que vino después fue un período de esplendor sin precedentes. Durante más de 2 siglos, la India floreció en todos los sentidos: arte, ciencia, matemáticas, medicina, literatura y comercio. Tanto fue su impacto que los historiadores llaman a esta época la Edad de Oro de la India, el nacimiento del Imperio Gupta, de Chandragupta I a Samudragupta. El fundador de esta poderosa dinastía fue Chandragupta I, no confundir con Chandragupta Maurya, quien en el año 320 d.C. logró consolidar su poder en la región del norte de la India, especialmente en Magadha y alrededores. Para fortalecer su gobierno, Chandragupta I se casó con Kumaradevi, una princesa de la influyente familia Lichavi, lo que le permitió expandir su territorio a través de alianzas matrimoniales en lugar de guerras.
Pero el verdadero arquitecto de la grandeza Gupta fue su hijo, Samudragupta. Se dice que era un genio militar y un líder visionario. A lo largo de su reinado, llevó a cabo una serie de campañas militares que extendieron el imperio desde el Ganges hasta el sur de la India, sometiendo a docenas de reinos. Sin embargo, Samudragupta no solo fue un conquistador, sino también un amante de las artes. Él mismo era poeta y músico y promovió la cultura en todo su imperio. Bajo su mando, la India no solo creció territorialmente, sino que también fortaleció sus rutas comerciales, conectándose con el sudeste asiático, China y el mundo mediterráneo. El reinado de Chandragupta II, la cúspide del esplendor. Si Samudragupta expandió el imperio, su hijo Chandragupta II, conocido como Vikramaditya, lo llevó a su máximo esplendor. Durante su reinado, 375-415 d.C., la India experimentó una era de paz, estabilidad y prosperidad. Las ciudades florecieron, los templos se llenaron de esculturas y pinturas majestuosas, y los mercados rebosaban de productos exóticos, especias, seda, joyas y metales preciosos. La capital, Pataliputra, se convirtió en un centro de conocimiento y cultura, atrayendo a sabios de toda Asia. Fue en esta época cuando el astrónomo y matemático Aryabhata hizo algunos de los descubrimientos más importantes de la historia. Él fue quien propuso que la Tierra giraba sobre su propio eje y quien formuló conceptos avanzados sobre el número pi y el sistema decimal. De hecho, el concepto del cero que hoy usamos en todo el mundo nació en la India durante la era Gupta. También en medicina hubo avances impresionantes. Los médicos Gupta realizaban cirugías complejas, sabían cómo tratar fracturas, desarrollar vacunas rudimentarias y describieron más de 300 enfermedades y 700 plantas medicinales. En el campo de la literatura surgieron textos inmortales. Kalidasa, considerado el Shakespeare de la India, escribió obras maestras como Shakuntala, una de las historias de amor más bellas de la literatura india. El budismo, aunque seguía siendo influyente, comenzó a ceder terreno ante el resurgimiento del hinduismo, que ganó más fuerza con el patrocinio de los reyes Gupta. Templos majestuosos dedicados a Vishnu y Shiva fueron construidos, con esculturas detalladas que narraban mitos antiguos. Un alto en nuestra historia. Si has llegado hasta aquí, significa que estás disfrutando del contenido. Pero dime, ¿ya verificaste si estás suscrito al canal? Si aún no lo hiciste, este es el momento perfecto para hacerlo. Suscríbete ahora y únete a nuestra comunidad de exploradores de la historia. Además, comparte este video con alguien que también ame descubrir la historia de los países. Al hacerlo, estarás ayudando a que más personas encuentren este contenido y aprendan con nosotros. Ahora sí, sigamos con esta fascinante historia. 6. La llegada del Islam y el sultanato de Delhi. Después del esplendor del imperio Gupta, la India entró en un período de fragmentación. Durante siglos, pequeños reinos hindúes y budistas se disputaron el control del subcontinente, pero un nuevo capítulo estaba por escribirse en la historia de esta gran civilización. Un capítulo que traería nuevas creencias, nuevas dinastías y un cambio cultural profundo: la llegada del Islam. La historia del Islam en la India comenzó mucho antes de la fundación del sultanato de Delhi. A lo largo de los siglos 7 y 8 d.C., comerciantes árabes islámicos habían llegado a las costas occidentales de la India, especialmente en Gujarat y Kerala, estableciendo relaciones comerciales con los reinos locales. La ruta de las especias conectaba la India con el mundo islámico, llevando productos como pimienta, seda y piedras preciosas hasta Oriente Medio y Europa. Pero no fue hasta el siglo VIII, en el año 711 d.C., cuando ocurrió la primera invasión islámica significativa.
Muhammad bin Qasim, un general árabe del califato omeya, lideró una expedición militar en la región de Sindh, actual Pakistán. Con su ejército derrotó a los gobernantes hindúes locales y estableció el primer territorio musulmán en 1900, la India. Sin embargo, su dominio no se extendió más allá, y por varios siglos el Islam permaneció confinado principalmente a las costas y comunidades comerciales. La verdadera expansión del Islam en la India llegaría con las invasiones turco-afganas, casi 300 años después. Las invasiones de Mahmud de Ghazni y Muhammad de Ghor, a finales del siglo X y comienzos del XI, un nuevo y temido conquistador apareció en escena. Mahmud de Ghazni, un gobernante de Afganistán que vio en la India una fuente inagotable de riquezas. Entre 1000 y 1025 d.C., Mahmud dirigió al menos 17 expediciones militares contra los reinos del norte de la India. Saqueó templos hindúes, como el famoso templo de Somnath, que albergaba enormes tesoros de oro y joyas. Pero Mahmud no tenía interés en gobernar la India. Para él, la India era un cofre del tesoro que podía ser saqueado una y otra vez. Sin embargo, sus incursiones debilitaron a los reinos hindúes y allanaron el camino para una invasión más profunda y duradera. Esa oportunidad llegó un siglo después con Muhammad de Ghor, otro gobernante afgano que, a diferencia de Mahmud, no solo saqueó, sino que se propuso gobernar. En 1192 d.C., en la batalla de Tarain, Muhammad de Ghor derrotó al último gran rey hindú del norte, Prithviraj Chauhan, y estableció el dominio islámico en la región. Tras la muerte de Muhammad de Ghor en 1206, su general más leal, Qutb-ud-Din Aybak, se proclamó sultán de Delhi. Así nació el sultanato de Delhi, el primer gran reino musulmán de la India. El sultanato de Delhi, una nueva era para la India. Desde 1206 hasta 1526, el sultanato de Delhi gobernó el norte de la India, trayendo consigo profundas transformaciones en la sociedad, la arquitectura y la cultura. El sultanato no fue un único gobierno estable, sino una serie de dinastías que se sucedieron unas a otras. Dinastía Mameluca, 1206-1290, fundada por Qutb-ud-Din Aybak. Fue conocida por su consolidación del Islam en el norte de la India y la construcción de monumentos como el Qutb Minar, la torre de ladrillos más alta del mundo en ese momento. Dinastía Khilji, 1290-1320. Destacó por sus campañas de expansión hacia el sur de la India y la reforma de la economía. Alauddin Khilji controló los precios de los alimentos y fortaleció el ejército. Dinastía Tughlaq, 1320-1414. Conocida por sus experimentos fallidos en administración y por la construcción de nuevas ciudades como Tughlaqabad. Dinastía Sayyid, 1414-1451, una de las más débiles, gobernó en un período de decadencia y fragmentación. Dinastía Lodi, 1451-526, la última dinastía del sultanato, derrocada por el imperio mogol. Bajo los sultanes de Delhi, la India experimentó un intercambio cultural sin precedentes. Se construyeron mezquitas impresionantes, mausoleos y madrazas, escuelas islámicas que fusionaron el estilo islámico con el arte indio. El uso del arco, la cúpula y los minaretes se volvió común en la arquitectura, pero no todo fue pacífico. Hubo numerosos conflictos entre los sultanes y los reinos hindúes del sur, así como revueltas internas y luchas por el poder. El sultanato nunca logró controlar toda la India y tuvo que enfrentar constantes amenazas de tribus mongolas y rebeliones locales. A pesar de ello, dejó una profunda marca en la historia de la India. La introducción del Islam como una de las principales religiones del país
el surgimiento del persa como idioma de la administración y el desarrollo de una nueva cultura híbrida serían fundamentales para el futuro del subcontinente. El fin del sultanato y la llegada de un nuevo imperio. El poder del sultanato de Delhi comenzó a debilitarse en el siglo XVI. Los últimos gobernantes lodis enfrentaban desafíos internos y la amenaza de un nuevo invasor, un descendiente de Genghis, Khan y Tamerlán, que tenía sus ojos puestos en la India, Babur. En 1526, en la batalla de Panipat, Babur lideró un ejército con artillería avanzada y derrotó al último sultán de Delhi, Ibrahim Lodi. Así marcó el final del sultanato y el inicio de uno de los imperios más grandiosos de la historia, el Imperio Mogol. Pero esa es otra historia, y lo que viene a continuación es una de las etapas más fascinantes de la India. Un imperio que combinó la grandeza islámica con la riqueza cultural hindú, que dejó maravillas arquitectónicas como el Taj Mahal y que transformó la India en una de las naciones más poderosas del mundo. 7. El esplendor del Imperio Mogol. El sultanato de Delhi había gobernado el norte de la India por más de 300 años, pero su poder estaba en decadencia. La administración se había vuelto frágil, la economía estaba en crisis y los últimos sultanes lodis no podían contener las rebeliones internas ni las amenazas externas. En este escenario caótico, un nuevo conquistador entró en escena. Su nombre era Babur, un descendiente de Genghis Khan por parte de su madre y de Tamerlán por parte de su padre. Con sangre de grandes conquistadores corriendo por sus venas, Babur no era un simple guerrero, sino un estratega brillante con una visión ambiciosa: crear un nuevo imperio en la India. Así comenzó la era del Imperio Mogol, un periodo que transformaría por completo la historia, la cultura y la identidad de la India. La llegada de Babur y la batalla de Panipat, 1526. Babur nació en 1483, en el reino de Ferganá, actual Uzbekistán. Desde joven soñaba con restaurar la gloria de sus antepasados, pero tras ser expulsado de sus tierras, dirigió su atención hacia la India. En 1526, con solo 12.000 soldados, Babur enfrentó al último sultán de Delhi, Ibrahim Lodi, en la batalla de Panipat. La situación parecía imposible. Lodi tenía un ejército de 100.000 hombres y 1.000 elefantes de guerra. Sin embargo, Babur tenía una ventaja decisiva: artillería avanzada y una estrategia militar innovadora. Usando cañones y mosquetes, Babur destrozó el ejército enemigo en pocas horas, marcando el fin del sultanato de Delhi y el inicio del Imperio Mogol. Humayun, el emperador que casi lo perdió todo. Después de la muerte de Babur, su hijo Humayun heredó el trono, pero no fue un gobernante tan fuerte como su padre. Enfrentó rebeliones de nobles afganos y rajputas, y en 1540 fue derrotado por Sher Shah Suri, un brillante líder afgano que lo obligó a huir a Persia. Durante 15 años, Humayun vivió en el exilio, pero en 1555, con el apoyo del imperio safávida de Persia, logró recuperar el trono. Sin embargo, su victoria fue efímera. Un año después, murió al caer por una escalera en su palacio. La suerte del Imperio Mogol ahora estaba en manos de un niño de 13 años, su hijo Akbar. Nadie imaginaba que este niño se convertiría en el emperador más grande en la historia de la India, Akbar el Grande, 1556-1605. El auge del Imperio Mogol. Cuando Akbar subió al trono en 1556, el imperio estaba en crisis. Sin embargo, con el tiempo, demostró ser un líder extraordinario. Conquistó vastas regiones de la India, desde Rajastán hasta Bengala, convirtiéndose en el emperador más poderoso del mundo en ese momento.
Pero lo que realmente hizo a Akbar un gobernante único no fue su destreza militar, sino su visión de unidad y tolerancia. En un momento en que la India estaba dividida entre hindúes y musulmanes, Akbar promovió una política de integración religiosa. Abolió el impuesto a los no musulmanes, permitió que los hindúes ocuparan altos cargos en el gobierno y se casó con una princesa rajputa para fortalecer las alianzas con los reinos hindúes. Incluso intentó crear una nueva religión llamada Din-i-Ilahi, una fusión de ideas del Islam, hinduismo, zoroastrismo y cristianismo. Durante su reinado, la India floreció culturalmente. Akbar promovió el arte, la arquitectura y la literatura, y construyó la majestuosa ciudad de Fatehpur Sikri, que se convirtió en su capital. Jahangir y Shah Jahan, la época dorada del arte y la arquitectura. Después de la muerte de Akbar en 1605, su hijo Jahangir continuó su legado, aunque con menos ambición militar. Jahangir fue un amante del arte y la poesía, y su reinado vio el auge de la pintura mogol, con retratos detallados y escenas cortesanas de gran belleza. Pero el verdadero esplendor llegó con su hijo, Shah Jahan, 1628-1658. Su nombre está grabado en la historia por una razón: la construcción del Taj Mahal, una de las maravillas del mundo. Shah Jahan construyó este majestuoso mausoleo en memoria de su esposa Mumtaz Mahal, quien murió en el parto de su cuarto hijo. El Taj Mahal es una obra maestra de mármol blanco, incrustada con piedras preciosas, que refleja la cúspide del arte islámico en la India. Bajo Shah Jahan, el imperio mogol alcanzó su máximo esplendor, con una economía próspera y un comercio floreciente con Persia, Europa y China. Sin embargo, la grandeza del imperio también trajo consigo un costo enorme a Aurangzeb, el emperador que llevó al imperio a su máxima expansión, y su declive. En 1658, Aurangzeb, hijo de Shah Jahan, tomó el poder tras encarcelar a su propio padre. A diferencia de sus predecesores, Aurangzeb era un gobernante estricto y ortodoxo, y eliminó las políticas de tolerancia religiosa que Akbar había promovido. Restauró el impuesto sobre los no musulmanes, prohibió el arte y la música en la corte y destruyó varios templos hindúes, lo que generó grandes rebeliones en todo el imperio. A pesar de su gobierno autoritario, Aurangzeb logró expandir el imperio mogol a su máxima extensión, conquistando casi toda la India. Pero sus constantes guerras agotaron los recursos del imperio, dejando a la economía en crisis. Cuando Aurangzeb murió en 1707, el imperio mogol comenzó a desmoronarse. Los marathas, rajputs, sijes y otros grupos regionales se rebelaron, debilitando el control mogol. En el siglo XVIII, el imperio ya no era la superpotencia de antes. Con una administración corrupta y un ejército debilitado, los mogoles no pudieron hacer frente a un nuevo enemigo que llegaba desde Europa: los británicos, el legado del imperio mogol. A pesar de su declive, los mogoles dejaron una huella imborrable en la India. Su arquitectura, con monumentos como el Taj Mahal, el Fuerte Rojo y la tumba de Humayun, sigue siendo símbolo de la grandeza del pasado. El arte, la literatura y la cultura mogol influenciaron profundamente la sociedad india, fusionando tradiciones islámicas e hindúes. Incluso el idioma urdu, que nació en este periodo, es un reflejo de esa fusión cultural. Pero la era de los emperadores mogoles había terminado. Un nuevo poder estaba emergiendo en la India, el dominio colonial británico, que traería consigo una nueva era de conflictos, resistencia y, finalmente, independencia. En el próximo capítulo, exploraremos cómo la Compañía Británica de las Indias Orientales
comenzó su dominio en la India y cómo, poco a poco, el control británico se extendió sobre todo el subcontinente. La historia aún no ha terminado y lo mejor está por venir. 8. La llegada de los europeos y la Compañía Británica de las Indias Orientales. El esplendor del Imperio Mogol había alcanzado su punto máximo, pero, como ocurre con todos los grandes imperios, su caída era inevitable. A medida que los mogoles se debilitaban por luchas internas y conflictos con reinos regionales como los marathas y los sijes, una nueva fuerza comenzaba a extender su influencia en la India: los europeos. Durante siglos, la India había sido una tierra de riquezas incalculables. Sus especias, sedas, piedras preciosas y algodón eran codiciados en todo el mundo. Desde la antigüedad, mercaderes árabes, persas y chinos habían comerciado con la India, pero cuando los europeos descubrieron nuevas rutas marítimas en el siglo XV, comenzó una nueva era de competencia por el control del comercio indio. Los primeros en llegar fueron los portugueses, seguidos por los holandeses, los franceses y finalmente los británicos. Pero lo que empezó como un comercio pacífico pronto se convirtió en una lucha feroz por el dominio de la India. Los primeros europeos en la India: portugueses, holandeses y franceses. En 1498, el explorador portugués Vasco da Gama llegó a la costa de Calicut, actual Kerala, abriendo la ruta marítima entre Europa y la India. Los portugueses establecieron puertos y fortalezas en Goa, Diu y Daman, desde donde controlaban el comercio de especias. Durante más de un siglo, fueron los dueños del comercio marítimo en el Océano Índico. Sin embargo, a partir del siglo XVII, otros europeos comenzaron a desafiar el dominio portugués. Los holandeses establecieron centros comerciales en la costa oriental de la India, y los franceses fundaron la colonia de Pondicherry en el sur. Pero al final, ninguno de estos poderes pudo igualar la influencia de los británicos, la Compañía Británica de las Indias Orientales, de comerciantes a gobernantes. Mientras los mogoles todavía gobernaban, en 1600, la reina Isabel I de Inglaterra otorgó a un grupo de comerciantes ingleses un permiso para comerciar en la India. Así nació la Compañía Británica de las Indias Orientales, una empresa privada que con el tiempo se convertiría en la verdadera dueña de la India. Al principio, los británicos establecieron pequeños puestos comerciales en Surat, Bombay, Calcuta y Madrás, donde compraban especias, algodón y seda a cambio de oro y plata. Pero su ambición iba más allá del comercio. Querían controlar no solo los productos, sino también la tierra y la política india. La oportunidad llegó en 1757, en la batalla de Plassey. En ese momento, el imperio mogol estaba en decadencia, y muchos de sus gobernantes locales, llamados Nawab, eran independientes en la práctica. Uno de ellos, Siraj-ud-Daula, Nawab de Bengala, intentó resistir el avance británico, pero fue traicionado por su propio comandante, Mir Jafar, quien se alió con los británicos. Con solo 3000 soldados, la Compañía Británica de las Indias Orientales, liderada por Robert Clive, derrotó al ejército de 50.000 hombres del Nawab. Fue un momento crucial. Por primera vez, una empresa privada había derrotado a un gobernante indio y se había convertido en la dueña de una vasta región. A partir de ese momento, la Compañía Británica de las Indias Orientales comenzó a expandir su control, usando una combinación de diplomacia, corrupción y fuerza militar. Gobernaban en nombre de la corona británica, pero en realidad eran una empresa que explotaba los recursos de la India para su propio beneficio. El dominio británico y sus consecuencias. Durante el siglo XIX, los británicos consolidaron su dominio en la India.
Introdujeron nuevas leyes, impusieron el inglés como idioma oficial y reorganizaron la economía para beneficiar a Inglaterra. Los efectos del dominio británico fueron devastadores para la India. Destrucción de la industria textil india. La India había sido famosa por su algodón y tejidos finos, pero los británicos prohibieron la manufactura local para obligar a los indios a comprar telas británicas. Como resultado, millones de tejedores quedaron sin trabajo. Altos impuestos y hambre. La Compañía Británica de las Indias Orientales impuso pesados impuestos a los campesinos, lo que los empobreció aún más. En varias ocasiones, el mal gobierno y la explotación llevaron a grandes hambrunas, como la de Bengala en 1770, donde murieron 10 millones de personas. Infraestructura moderna, pero con un propósito colonial. Los británicos construyeron trenes, carreteras y telégrafos, pero no para beneficiar a los indios, sino para transportar recursos de la India a Inglaterra más rápidamente. Sin embargo, no todo fue negativo. La llegada de los británicos también introdujo educación moderna, instituciones de justicia y una administración centralizada. Los primeros movimientos nacionalistas comenzaron a surgir entre los indios que habían recibido educación en 1900 inglés y se inspiraban en las ideas de libertad y democracia de Occidente. Pero la resistencia a la dominación británica no tardaría en explotar. El camino hacia la rebelión de los cipayos, 1857. Durante más de un siglo, la Compañía Británica de las Indias Orientales gobernó la India como si fuera su propio negocio privado. Pero en 1857 estalló una rebelión que cambiaría para siempre el destino del país. La rebelión de los cipayos. Los cipayos eran soldados indios que servían en el ejército británico. Aunque eran leales, había un creciente descontento debido a los bajos salarios, la discriminación y las políticas que atentaban contra sus tradiciones religiosas. El detonante final fue un rumor sobre los nuevos cartuchos de rifle Enfield, que supuestamente estaban engrasados con grasa de vaca y cerdo. Para los soldados hindúes, la vaca era sagrada, y para los musulmanes, el cerdo era impuro. Cuando se les ordenó morder los cartuchos para cargarlos, se sintieron profundamente insultados y traicionados. La rebelión comenzó en Meerut, pero pronto se extendió a todo el norte de la India. Fue un conflicto brutal. Los rebeldes tomaron ciudades clave como Delhi y Lucknow, pero los británicos, con su superioridad militar y apoyo de algunas élites indias, lograron sofocar la revuelta tras un año de combates. Después de la rebelión de los cipayos, la Compañía Británica de las Indias Orientales fue disuelta y el gobierno de la India pasó directamente a la corona británica, estableciendo el Raj británico. Ahora, la India ya no era gobernada por una empresa, sino por la reina Victoria de Inglaterra, quien en 1876 se autoproclamó emperatriz de la India. El dominio británico duraría casi 90 años más, pero la semilla del nacionalismo indio y culi, la lucha por la independencia, ya había sido plantada. En el próximo capítulo veremos cómo líderes como Gandhi, Nehru y Bose lideraron la lucha por la libertad y cómo la India finalmente rompió las cadenas del dominio colonial en 1947. 9. La India bajo el dominio británico. Después de la rebelión de los cipayos en 1857, la India entró en una nueva fase de su historia. Hasta ese momento, el país había sido gobernado por la Compañía Británica de las Indias Orientales, una empresa privada que con la ayuda del ejército británico había explotado los recursos del subcontinente en su propio beneficio. Pero tras la sangrienta revuelta, Londres decidió que la India ya no podía ser manejada por comerciantes y empresarios. En 1858,
la corona británica tomó el control directo del país y la reina Victoria se proclamó emperatriz de la India en 1876. Así comenzó el período conocido como el Raj británico, que duraría casi 90 años. La India ya no era solo un territorio colonial. Ahora era la joya de la corona del Imperio Británico, la posesión más valiosa de Inglaterra. Pero, ¿cómo era realmente la vida bajo el dominio británico? La administración del Raj británico, ¿un avance o una opresión? Los británicos trajeron consigo un gobierno altamente centralizado y burocrático, con un sistema legal basado en las leyes británicas. También modernizaron la infraestructura. Construyeron ferrocarriles, carreteras y sistemas de telégrafos para conectar el vasto territorio indio. Desarrollaron ciudades coloniales como Bombay, Calcuta y Madrás, que se convirtieron en centros de comercio y administración. Introdujeron la educación en inglés, formando una nueva élite india que sería clave en el futuro movimiento independentista. Sin embargo, este progreso tenía un precio. La modernización no estaba diseñada para beneficiar a los indios, sino para facilitar la explotación británica. Las líneas ferroviarias no se construyeron para ayudar a los campesinos, sino para transportar materias primas a los puertos y enviarlas a Inglaterra. La economía india se transformó completamente. Antes de la llegada de los británicos, la India había sido uno de los mayores productores de textiles, especias y artesanías. Pero los británicos impusieron políticas que destruyeron estas industrias, prohibieron la producción de textiles indios, obligando a la gente a comprar telas fabricadas en Inglaterra. Explotaron la agricultura, obligando a los campesinos a cultivar cultivos comerciales como el algodón y el opio, en lugar de alimentos para consumo local. Aumentaron los impuestos a niveles inhumanos, empobreciendo a millones de agricultores. El resultado fue devastador. Durante el Raj británico, la India sufrió varias hambrunas masivas, la peor de ellas en Bengala en 1943, donde murieron más de 3 millones de personas, mientras los británicos desviaban suministros de comida para la Segunda Guerra Mundial. Las primeras semillas del nacionalismo indio. A finales del siglo XIX comenzó a crecer un sentimiento de descontento entre los indios, especialmente entre la nueva élite educada en inglés. Estas personas, aunque formadas bajo el sistema británico, comenzaron a cuestionar por qué la India no tenía el derecho de gobernarse a sí misma. En 1885, un grupo de intelectuales y líderes políticos fundó el Congreso Nacional Indio, una organización que, al principio, buscaba más participación de los indios en la administración británica. Sin embargo, con el tiempo, se convirtió en la principal fuerza política en la lucha por la independencia. Mientras tanto, en el norte de la India, la comunidad musulmana también buscaba representación. En 1906 se fundó la Liga Musulmana, liderada por figuras como Muhammad Ali Jinnah, que más adelante jugaría un papel crucial en la partición de la India. Pero los británicos no estaban dispuestos a soltar el control fácilmente. En 1919 aprobaron las leyes Rowlatt, que les permitían arrestar y encarcelar a cualquier indio sin juicio, lo que desató una nueva ola de protestas. La represión británica alcanzó su punto más brutal en el masacre de Amritsar, 1919. Miles de personas se habían reunido pacíficamente en el jardín de Jallianwala Bagh, cuando el general Reginald Dyer ordenó abrir fuego contra la multitud sin previo aviso. En pocos minutos murieron más de 1000 personas y muchas más resultaron heridas. Este acto de brutalidad cambió para siempre la relación entre la India y Gran Bretaña. El pueblo indio entendió que la independencia era la única solución. La llegada de Gandhi y la lucha por la independencia.
En medio de este ambiente de opresión y resistencia, surgió una figura que cambiaría el destino de la India para siempre: Mahatma Gandhi. Gandhi había estudiado en Inglaterra y había trabajado en Sudáfrica, donde había luchado contra la discriminación racial. Al regresar a la India en 1915, adoptó una filosofía de no violencia, ahimsa y desobediencia civil, inspirada en los ideales hindúes y cristianos. Bajo su liderazgo, el movimiento independentista cobró fuerza con protestas pacíficas y boicots masivos. En 1930, organizó la Marcha de la Sal, una caminata de 390 kilómetros para desafiar el monopolio británico sobre la sal. Miles de personas se unieron a la protesta, lo que atrajo la atención mundial sobre la causa india. En 1942 lanzó el Quit India Movement, exigiendo la salida inmediata de los británicos. Fue arrestado junto con otros líderes, pero su mensaje se había extendido. Mientras tanto, otra figura clave, Subhas Chandra Bose, tomó un camino más radical. Durante la Segunda Guerra Mundial, buscó apoyo de Alemania y Japón para expulsar a los británicos con un ejército propio, el Ejército Nacional Indio. Aunque su estrategia militar no tuvo éxito, aumentó la presión sobre el dominio británico. El camino hacia la independencia, 1947. Después de la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña estaba debilitada y ya no podía mantener el control sobre la India. En 1947, el primer ministro británico Clement Attlee anunció que Gran Bretaña otorgaría la independencia. Pero había un problema. Las tensiones entre hindúes y musulmanes habían crecido a lo largo de los años. Mientras el Congreso Nacional Indio, liderado por Jawaharlal Nehru, quería un país unificado, la Liga Musulmana, encabezada por Muhammad Ali Jinnah, exigía un estado separado para los musulmanes, Pakistán. Finalmente, los británicos decidieron dividir la India en dos naciones independientes: India, de mayoría hindú; Pakistán, de mayoría musulmana. El 15 de agosto de 1947, la India celebró su independencia, pero la partición desató uno de los episodios más sangrientos de la historia. Millones de hindúes y musulmanes fueron forzados a migrar, y más de 1 millón de personas murieron en los disturbios. Gandhi, devastado por la violencia, trató de detenerla con sus ayunos y llamados a la paz, pero su lucha terminó trágicamente en 1948, cuando fue asesinado por un extremista hindú. Sin embargo, su sueño se hizo realidad. La India era finalmente libre. Conclusión: y el futuro de la India. El Raj británico había terminado, pero la historia de la India no se detuvo ahí. Ahora comenzaba un nuevo capítulo: la construcción de una nación independiente, la lucha por la democracia, el desarrollo económico y los desafíos del siglo XX y XXI. En el próximo capítulo exploraremos cómo Nehru y sus sucesores moldearon la India moderna y la convirtieron en una de las democracias más grandes del mundo. La historia continúa. 10. El despertar del nacionalismo indio. A finales del siglo XIX, la India había estado bajo el dominio británico durante más de un siglo. La Compañía Británica de las Indias Orientales había gobernado el país como un negocio privado, explotando sus riquezas y su gente. Luego, tras la rebelión de los cipayos en 1857, la corona británica tomó el control directo, estableciendo el Raj británico. La India ya no era solo una colonia más, sino la joya de la corona del Imperio Británico, un territorio clave para la economía y la política británicas. Sin embargo, a medida que el siglo XIX llegaba a su fin y el siglo XX comenzaba, algo nuevo estaba surgiendo en la India: un fuerte sentido de identidad nacional.
Los indios empezaban a darse cuenta de que no podían seguir siendo súbditos de un imperio extranjero. Querían libertad, querían gobernarse a sí mismos, querían independencia. Las primeras chispas del nacionalismo indio. El despertar del nacionalismo en la India no ocurrió de la noche a la mañana. Fue un proceso gradual, impulsado por varios factores: discriminación y desigualdad. Los británicos trataban a los indios como ciudadanos de segunda clase en su propio país. Los cargos importantes en el gobierno, el ejército y la administración estaban reservados para los británicos, mientras que los indios solo ocupaban puestos menores. Educación en inglés. Irónicamente, fueron los británicos quienes educaron a la élite india en inglés y les enseñaron los valores de libertad, democracia y derechos humanos. Esta misma educación llevó a muchos indios a preguntarse: si los británicos creen en la democracia, ¿por qué no nos la conceden a nosotros? Explotación económica. Los británicos destruyeron la industria textil india, impusieron altos impuestos y obligaron a los campesinos a cultivar productos que beneficiaban a Inglaterra. Mientras Londres prosperaba, la India sufría pobreza extrema y hambrunas devastadoras. Hambrunas y mala gestión británica. A lo largo del siglo XIX y principios del XX, varias hambrunas mataron a millones de indios, especialmente la hambruna de Bengala de 1943, donde murieron más de 3 millones de personas mientras los británicos desviaban alimentos para la Segunda Guerra Mundial. Todos estos factores alimentaron un creciente resentimiento y un fuerte deseo de cambio. Pero para que la lucha por la independencia comenzara, la India necesitaba unir su voz bajo una sola bandera. El nacimiento del Congreso Nacional Indio, 1885. El primer paso hacia la independencia ocurrió en 1885, cuando un grupo de abogados, intelectuales y líderes políticos fundaron el Congreso Nacional Indio. Al principio, no exigían la independencia total, sino más participación de los indios en la administración colonial. Los fundadores del Congreso, como Dadabhai Naoroji, Surendranath Banerjee y Gopal Krishna Gokhale, creían que podían lograr reformas mediante el diálogo pacífico con los británicos. Pero con el tiempo, a medida que la opresión británica se hacía más evidente, el Congreso comenzó a radicalizarse, exigiendo autonomía y autogobierno. En 1905, la situación empeoró cuando los británicos dividieron Bengala, separando a hindúes y musulmanes. Esta táctica de divide y vencerás enfureció a la población india y desató protestas masivas. La gente boicoteó los productos británicos y promovió el consumo de productos indios. Fue la primera gran muestra de resistencia nacional, la Liga Musulmana y la creciente división religiosa. Mientras el Congreso Nacional Indio se consolidaba como la principal voz del nacionalismo, los musulmanes indios comenzaron a preocuparse de que un futuro gobierno independiente estuviera dominado por los hindúes. En respuesta, en 1906 se fundó la Liga Musulmana, con el objetivo de defender los intereses de la comunidad musulmana en la política india. Uno de los líderes más importantes de la Liga Musulmana fue Muhammad Ali Jinnah, quien más tarde jugaría un papel clave en la partición de la India y la creación de Pakistán en 1947. El impacto de la Primera Guerra Mundial, 1914-1918. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, los británicos reclutaron a millones de soldados indios para luchar en Europa y el Medio Oriente. Se prometió a los indios que, después de la guerra, recibirían más autonomía y derechos políticos. Pero cuando la guerra terminó en 1918, los británicos no cumplieron su promesa. En cambio, en 1919,
aprobaron las leyes Rowlatt, que permitían arrestar a cualquier indio sin juicio. Esto desató una nueva ola de protestas en todo el país. La represión británica alcanzó su punto más brutal en la masacre de Amritsar en 1919. Miles de personas se habían reunido pacíficamente en el jardín de Jallianwala Bagh, en Punjab, cuando el general británico Reginald Dyer ordenó a sus tropas abrir fuego contra la multitud sin previo aviso. Más de 1000 personas murieron en cuestión de minutos. Este acto de violencia extrema indignó a toda la India. Fue un punto de quiebre. Para muchos quedó claro que la independencia era la única solución. La llegada de Mahatma Gandhi y la lucha por la independencia. Fue en este momento de crisis cuando emergió un líder que cambiaría el destino de la India para siempre, Mahatma Gandhi. Gandhi había estudiado en Londres y había trabajado en Sudáfrica, donde había experimentado la discriminación racial. Inspirado por las enseñanzas de Ahimsa, no violencia, y Satyagraha, resistencia pacífica, desarrolló una estrategia única para enfrentar el dominio británico sin recurrir a la violencia. Bajo su liderazgo, el movimiento independentista se intensificó con acciones como la Marcha de la Sal, 1930, una caminata de 390 kilómetros para desafiar el monopolio británico sobre la sal, inspirando a millones de indios a unirse a la resistencia. El movimiento Quit India, 1942, un llamado masivo a la desobediencia civil para exigir la retirada inmediata de los británicos. Gandhi logró transformar el nacionalismo indio en un movimiento de masas, uniendo a hindúes y musulmanes en la lucha por la independencia. El camino hacia la independencia, 1947. Tras la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña estaba debilitada y ya no podía mantener el control sobre la India. En 1947, el primer ministro británico Clement Attlee anunció que Gran Bretaña otorgaría la independencia. Sin embargo, la creciente rivalidad entre hindúes y musulmanes llevó a la decisión de dividir la India en dos naciones. India, de mayoría hindú; Pakistán, de mayoría musulmana. El 15 de agosto de 1947, la India finalmente se independizó. Jawaharlal Nehru se convirtió en el primer ministro de la India y Muhammad Ali Jinnah en el primer líder de Pakistán. Sin embargo, la partición provocó una de las migraciones más grandes y sangrientas de la historia. Millones de personas cruzaron las fronteras y más de 1 millón murieron en disturbios religiosos. Gandhi, devastado por la violencia, intentó detenerla con llamados a la paz, pero en 1948 fue asesinado por un extremista hindú. A pesar de la tragedia, la India había logrado su independencia y estaba lista para construir su futuro. En el próximo capítulo, exploraremos cómo Nehru y sus sucesores moldearon la India moderna y la convirtieron en una de las democracias más grandes del mundo. 11. Gandhi y la lucha por la independencia. La India del siglo XX se encontraba en una encrucijada. Durante más de 200 años, había estado bajo el dominio británico, explotada y reprimida. Sin embargo, el espíritu de lucha nunca se apagó. La opresión, las injusticias y las masacres solo sirvieron para avivar las llamas del nacionalismo, y en medio de esta lucha surgió un hombre que cambiaría la historia de la India para siempre: Mahatma Gandhi. Con su filosofía de no violencia, ahimsa y desobediencia civil, Satyagraha, Gandhi llevó al pueblo indio a unirse en una lucha pacífica contra el dominio británico, convirtiéndose en el símbolo de la resistencia y la esperanza. Pero su camino hacia la libertad estuvo marcado por arrestos, sufrimiento, huelgas de hambre y sacrificios. Esta es la historia de cómo un hombre, con su simple vestimenta de algodón y su determinación inquebrantable,
puso de rodillas al poderoso imperio británico. El regreso de Gandhi a la India, 1915. Gandhi no comenzó su lucha en la India. Durante años vivió en Sudáfrica, donde experimentó de primera mano la discriminación racial contra los indios. Fue allí donde desarrolló su filosofía de resistencia pacífica. En lugar de responder a la violencia con más violencia, Gandhi promovía la protesta pacífica, convencido de que el poder de la moral y la verdad podía derrotar a cualquier imperio. Cuando regresó a la India en 1915, se encontró con un país dividido y desesperado. La opresión británica estaba en su punto máximo, altos impuestos que empobrecían a los agricultores, hambrunas devastadoras causadas por la explotación de los recursos, leyes injustas que negaban a los indios derechos fundamentales. Gandhi comenzó a recorrer la India, conectándose con el pueblo, comprendiendo sus problemas y enseñándoles que podían luchar sin necesidad de armas. El primer gran acto de resistencia, la masacre de Amritsar, 1919. En 1919, los británicos aprobaron las leyes Rowlatt, que permitían arrestar a cualquier indio sin juicio. Esto desató protestas masivas en todo el país. El 13 de abril de 1919, miles de personas se reunieron pacíficamente en el jardín de Jallianwala Bagh, en Amritsar, para protestar contra las injusticias británicas. Sin previo aviso, el general Reginald Dyer ordenó a sus tropas abrir fuego contra la multitud. En 10 minutos, más de 1,000 personas murieron y muchas más resultaron heridas. Este brutal ataque conmocionó al mundo y marcó un punto de quiebre en la lucha por la independencia. Gandhi y el pueblo indio se dieron cuenta de que no podían esperar justicia de los británicos. Solo la independencia total podía ser la solución. El movimiento de no cooperación, 1920-1922. Gandhi respondió a la masacre con su primera gran campaña de resistencia, el movimiento de no cooperación. Instó a los indios a boicotear los productos británicos, negarse a trabajar en instituciones gubernamentales, no pagar impuestos a los británicos, rechazar el uso de ropa británica y vestirse con tejidos de algodón hechos en la India, Khadi. El movimiento fue un éxito. Millones de indios dejaron de colaborar con los británicos y la economía colonial sufrió un duro golpe. Pero en 1922, un incidente violento en Chauri Chaura, donde manifestantes quemaron una comisaría con policías dentro, llevó a Gandhi a suspender el movimiento. Para él, la lucha debía ser 100% pacífica sin excepción. Los británicos aprovecharon la oportunidad y arrestaron a Gandhi, condenándolo a 6 años de prisión. Sin embargo, su encarcelamiento solo fortaleció su imagen y convirtió su causa en un símbolo nacional. La Marcha de la Sal, 1930. El desafío a la corona británica. Después de ser liberado, Gandhi lanzó su campaña más famosa, la Marcha de la Sal. Los británicos tenían el monopolio de la sal en la India, lo que significaba que los indios no podían producir su propia sal y estaban obligados a comprarla a precios elevados. Gandhi vio esto como un símbolo de la opresión británica y decidió desafiar la ley de una manera simple pero poderosa. En marzo de 1930, junto con 78 seguidores, Gandhi comenzó una caminata de 390 kilómetros desde su hogar en Sabarmati hasta la costa de Dandi. Durante 24 días, miles de personas se unieron a la marcha, y cuando finalmente llegaron a la playa, Gandhi recogió un puñado de sal del suelo, desafiando el dominio británico. Este acto simbólico encendió una oleada de protestas en toda la India. Más de 60,000 personas fueron arrestadas, incluido el propio Gandhi, pero el mensaje había sido enviado. El pueblo indio estaba listo para gobernarse a sí mismo. La Segunda Guerra Mundial y el Quit India Movement,
1942. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, los británicos inscribieron a la India en la guerra sin consultar a los líderes indios. Esto generó indignación. En 1942, Gandhi lanzó el Quit India Movement, movimiento Abandonen la India, exigiendo la retirada inmediata de los británicos. Fue un momento de gran tensión. Miles de manifestantes tomaron las calles. Los británicos respondieron con represión brutal. Gandhi y los líderes del Congreso fueron arrestados. Pero la guerra debilitó a Gran Bretaña y cuando terminó en 1945, los británicos ya no podían justificar su control sobre la India. La independencia y la partición, 1947. En 1947, Gran Bretaña aceptó que la India debía ser independiente. Pero había un problema: la creciente tensión entre hindúes y musulmanes. La Liga Musulmana, liderada por Muhammad Ali Jinnah, exigía un país separado para los musulmanes. Finalmente, se tomó la decisión de dividir la India en dos naciones independientes: India, mayoría hindú, liderada por Jawaharlal Nehru; Pakistán, mayoría musulmana, liderada por Jinnah. El 15 de agosto de 1947, la India finalmente se independizó. Fue un momento de alegría, pero también de tragedia. La partición causó una de las migraciones más grandes y sangrientas de la historia, con más de 1 millón de muertos en disturbios religiosos. Gandhi, devastado por la violencia, dedicó sus últimos días a predicar la paz y la unidad. Pero el 30 de enero de 1948 fue asesinado por Nathuram Godse, un extremista hindú que lo acusaba de favorecer a los musulmanes. El legado de Gandhi y el futuro de la India. Gandhi no vivió para ver la India convertirse en la democracia más grande del mundo, pero su legado perdura. Su filosofía de no violencia inspiró a líderes como Martin Luther King Jr. y Nelson Mandela. Y su lucha demostró que incluso el imperio más poderoso podía ser derrotado con la fuerza de la verdad y la resistencia pacífica. La India, ahora independiente, enfrentaba un nuevo desafío: construir un país moderno y democrático. Bajo el liderazgo de Jawaharlal Nehru, la nación dio sus primeros pasos en el camino hacia el progreso. 12. La independencia y la partición de la India, 1947. El 15 de agosto de 1947, la India despertó a una nueva era. Después de casi 200 años de dominio británico, el pueblo indio finalmente había logrado lo que parecía imposible: la independencia. Sin embargo, el momento de la libertad no fue solo de júbilo y esperanza, sino también de dolor, caos y división. La independencia vino acompañada de un precio terrible: la partición de la India y la creación de Pakistán. Esta es la historia de cómo un país luchó por su libertad y al final se dividió en dos, marcando el comienzo de una de las mayores migraciones y crisis humanitarias de la historia. El largo camino hacia la independencia. La independencia de la India no fue un regalo de los británicos. Fue conquistada con sacrificios, protestas, marchas y luchas incansables durante décadas. Después de la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, Gran Bretaña quedó debilitada económica y políticamente. Ya no podía justificar su control sobre la India, especialmente después de que millones de soldados indios habían luchado en la guerra por el Imperio Británico sin recibir nada a cambio. En 1946, el primer ministro británico, Clement Attlee, envió a la India a Lord Mountbatten como el último virrey, con la tarea de organizar la retirada británica y la transición del poder. Sin embargo, el proceso no sería pacífico. Había un problema grave y profundo: la creciente tensión entre hindúes y musulmanes. El conflicto entre hindúes y musulmanes.
El nacimiento de Pakistán. Desde principios del siglo XX, la Liga Musulmana, liderada por Muhammad Ali Jinnah, había estado exigiendo un estado separado para los musulmanes. Jinnah argumentaba que los musulmanes no estarían seguros en una India dominada por hindúes y que necesitaban su propio país, Pakistán. Por otro lado, el Congreso Nacional Indio, liderado por Jawaharlal Nehru y Sardar Patel, insistía en que la India debía permanecer unida y secular, donde todas las religiones pudieran convivir en paz. Mahatma Gandhi se opuso firmemente a la partición. Él soñaba con una India donde hindúes y musulmanes vivieran juntos como hermanos. Pero la violencia sectaria se había vuelto incontrolable. Ciudades como Calcuta, Delhi y Lahore estaban en llamas, con enfrentamientos brutales entre comunidades religiosas. Mountbatten, viendo que la unidad era imposible, tomó una decisión histórica y apresurada. La India se dividiría en dos naciones, India de mayoría hindú, Pakistán de mayoría musulmana, dividido en dos partes, Pakistán Occidental, actual Pakistán, y Pakistán Oriental, hoy Bangladesh. La fecha para la independencia se fijó para el 15 de agosto de 1947, dejando apenas 2 meses para dividir un país entero. Fue un proceso caótico, apresurado y mal planificado, que llevó a una de las mayores tragedias humanitarias de la historia, la partición, una de las mayores migraciones de la historia. Cuando se anunció la partición, el subcontinente estalló en violencia. Millones de personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares de la noche a la mañana. Hindúes y sijes que vivían en Pakistán huyeron hacia la India. Musulmanes que vivían en la India emigraron a Pakistán. Lo que siguió fue un éxodo masivo y aterrador. Más de 15 millones de personas cruzaron la frontera en trenes, carretas y a pie, en medio del calor abrasador y el caos absoluto. Pero no fue solo una migración, fue un baño de sangre. En el camino, trenes llenos de refugiados fueron atacados, aldeas enteras fueron incendiadas y comunidades enteras fueron masacradas. Se estima que más de 1 millón de personas murieron en los disturbios religiosos y en los ataques de represalia. Los británicos, que estaban ocupados saliendo del país, no hicieron nada para detener la violencia. El día de la independencia, una celebración agridulce. Finalmente llegó el tan esperado 15 de agosto de 1947. En Nueva Delhi, Jawaharlal Nehru, el primer ministro de la India, pronunció su famoso discurso: a la medianoche, cuando el mundo duerma, la India despertará a la vida y la libertad. En Karachi, Muhammad Ali Jinnah fue declarado el primer líder de Pakistán, marcando el nacimiento de la nueva nación. Las calles de la India se llenaron de alegría y emoción. Las personas cantaban, ondeaban la bandera india y celebraban con lágrimas en los ojos. Pero, al mismo tiempo, el país estaba envuelto en una de sus peores crisis humanitarias. Mahatma Gandhi, el hombre que había luchado toda su vida por la independencia, no celebró ese día. Estaba en Calcuta, tratando de detener la violencia entre hindúes y musulmanes, ayunando y pidiendo paz. La India era libre, pero a un costo enorme. El asesinato de Gandhi, 1948. Gandhi, devastado por la partición y la violencia, dedicó sus últimos meses a restaurar la paz. Hizo ayunos extremos, viajando de ciudad en ciudad para detener los enfrentamientos. Pero su mensaje de reconciliación no fue aceptado por todos. Algunos extremistas hindúes lo veían como demasiado blando con los musulmanes, culpándolo de la partición y la violencia. El 30 de enero de 1948, cuando Gandhi iba a su oración diaria en Nueva Delhi, un hombre llamado Nathuram Godse, un fanático extremista, le disparó 3 veces en el pecho.
Gandhi cayó al suelo y sus últimas palabras fueron: «Hey Ram, oh Dios». El padre de la nación había muerto, pero su legado nunca desaparecería. El legado de la independencia y los desafíos de la India. Tras la independencia, la India enfrentó enormes desafíos: integrar más de 500 principados independientes que aún no formaban parte del país, escribir una nueva constitución que garantizara igualdad para todos, reconstruir una economía devastada por el colonialismo y la partición. Jawaharlal Nehru se convirtió en el primer ministro de la India, estableciendo la base de lo que hoy es la democracia más grande del mundo. Pakistán, por su parte, comenzó su propio camino, aunque con grandes dificultades políticas y conflictos internos que más tarde llevarían a la independencia de Bangladesh en 1971. Hoy, más de 75 años después de la independencia, la India se ha convertido en una de las economías más grandes del mundo, con una cultura vibrante y una influencia global creciente. Pero la historia no termina aquí. Ahora comienza la era de la India moderna, con sus desafíos y triunfos en la política, la tecnología y la sociedad. En el próximo capítulo exploraremos cómo Nehru, Indira Gandhi y otros líderes construyeron la India contemporánea y la convirtieron en una potencia mundial. Momento clave. Si has llegado hasta aquí es porque esta historia te está atrapando. Entonces, ¿por qué no darle un me gusta al video? Ese simple clic ayuda muchísimo a que más personas descubran este contenido y se sumerjan en la historia con nosotros. Y si aún no lo hiciste, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras aventuras por la historia del mundo. Sigamos descubriendo juntos. 13. Nehru y la construcción de una nueva nación. La India era finalmente libre, pero la independencia no significaba que todos los problemas habían desaparecido. Al contrario, el país enfrentaba desafíos monumentales. El 15 de agosto de 1947, la bandera india ondeaba sobre el fuerte rojo de Delhi, y la multitud celebraba con lágrimas de alegría, pero al mismo tiempo, millones de personas luchaban por sus vidas en medio del caos de la partición. El país estaba dividido, la economía devastada por siglos de explotación colonial y la sociedad marcada por la violencia sectaria. La pregunta era, ahora que la India era libre, ¿cómo se construiría una nueva nación? En ese momento crucial, el hombre que asumió el liderazgo fue Jawaharlal Nehru, el primer ministro de la India, un visionario que tenía la difícil tarea de dar forma a una nación moderna, democrática y autosuficiente. Jawaharlal Nehru, el arquitecto de la India moderna. Nehru no era solo un político, era un líder con una visión clara de lo que quería para su país. Educado en Cambridge y Harrow, había absorbido los ideales del socialismo y la democracia liberal. Creía en una India unida, laica, industrializada y con igualdad para todos. Pero, antes de construir el futuro, había que superar el caos del presente, la integración de más de 500 principados. Cuando la India logró la independencia, no era un país completamente unido. Además de la división con Pakistán, había más de 500 estados principescos, cada uno gobernado por un Maharajá o un Nawab, que técnicamente no formaban parte de la India. Aquí entró en acción Sardar Vallabhbhai Patel, el hombre de hierro de la India. Como ministro del Interior, Patel llevó a cabo una de las mayores hazañas diplomáticas de la historia. Convenció a casi todos los Maharajás de unirse voluntariamente a la India. Algunos, como el Nizam de Hyderabad y el Maharajá de Junagadh, intentaron resistir,
pero fueron incorporados con intervención militar en 1948. Gracias a Patel, la India se convirtió en un país verdaderamente unido. La creación de una nueva constitución, 1950. Con la nación unificada, el siguiente paso era establecer un gobierno democrático. En 1949, después de casi 3 años de debates, la Constitución de la India fue finalizada. Se adoptó una república democrática y secular, asegurando que la religión no interferiría en el gobierno. Se garantizó el sufragio universal, permitiendo que hombres y mujeres de todas las castas y religiones votaran, algo revolucionario en ese momento. Se abolió oficialmente el sistema de castas, al menos en términos legales, aunque en la práctica la discriminación persistió. El 26 de enero de 1950, la India se convirtió oficialmente en una república democrática, con un presidente como jefe de Estado y un primer ministro como jefe de gobierno. El desafío de la economía, de la pobreza al crecimiento. Después de siglos de colonialismo, la economía india estaba en ruinas. Gran Bretaña se había llevado la mayor parte de los recursos, dejando al país con una industria subdesarrollada y una enorme población rural en extrema pobreza. Nehru impulsó un modelo de desarrollo basado en el socialismo y la industrialización, inspirado en la Unión Soviética y las políticas del New Deal de Roosevelt. El gobierno tomó el control de sectores clave como el acero, la energía, el transporte y las telecomunicaciones. Se lanzaron los planes quinquenales que establecieron la construcción de grandes presas como Bakra Nangal para generar electricidad y agua para la agricultura, la fundación de empresas estatales para desarrollar la industria pesada, un fuerte énfasis en la educación científica y tecnológica, con la creación de los IIT, Institutos Indios de Tecnología. Esta estrategia ayudó a la India a sentar las bases de su crecimiento futuro, aunque también generó críticas por la excesiva burocracia y el control estatal. La política exterior, la India en el escenario global. En un mundo dividido por la Guerra Fría, Nehru tomó un camino diferente. En lugar de aliarse con Estados Unidos o la Unión Soviética, lideró el movimiento de los países no alineados, junto con Yugoslavia, Egipto e Indonesia. La India se presentó como una nación independiente, pacifista y neutral, promoviendo la coexistencia pacífica entre las grandes potencias. Pero, a pesar de esta postura, la India no pudo evitar conflictos. En 1947 estalló la primera guerra entre India y Pakistán por la región de Cachemira, un conflicto que sigue sin resolverse hasta el día de hoy. En 1962, China atacó la India en la guerra sino-india, humillando a las fuerzas indias y ocupando parte del territorio en el Himalaya. Estos desafíos pusieron a prueba el liderazgo de Nehru, pero la India se mantuvo firme como una nación soberana y con un papel creciente en el escenario mundial. 5. Educación y ciencia, preparando el futuro. Nehru entendía que el futuro de la India dependía de la educación y la ciencia. Por eso, impulsó la creación de instituciones de investigación de primer nivel, como los IIT, Institutos Indios de Tecnología, que hoy son reconocidos mundialmente. La Organización de Investigación Espacial India, ISRO, que décadas después colocaría a la India entre las potencias espaciales. El desarrollo del programa nuclear indio, que años más tarde convertiría a la India en una potencia nuclear. Gracias a estas inversiones, la India comenzó a avanzar en ciencia, tecnología y educación, sentando las bases de su éxito futuro. El final del gobierno de Nehru y su legado. Después de 17 años como primer ministro, Nehru murió en 1964, dejando un país en transformación. La India
Había sobrevivido a su independencia y a la partición. Se había convertido en la democracia más grande del mundo. Había sentado las bases de una economía industrial y moderna. Se había posicionado en el escenario global como un país soberano e independiente. Pero la historia de la India no terminó con Nehru. Su sucesora, Indira Gandhi, llevaría al país por caminos aún más turbulentos, enfrentando guerras, crisis económicas y momentos de gloria. La India moderna aún estaba en construcción, y los desafíos del futuro pondrían a prueba todo lo que Nehru había construido. Conclusión, y lo que viene después. Bajo el liderazgo de Nehru, la India dio sus primeros pasos como nación libre, pero los desafíos continuaban. La pobreza seguía siendo un problema grave, la tensión con Pakistán no desaparecía y el país estaba dividido entre la tradición y la modernidad. En el próximo capítulo exploraremos el gobierno de Indira Gandhi, la única mujer en la historia de la India en convertirse en primera ministra, y cómo sus decisiones cambiaron el destino del país. La historia de la India aún no ha terminado, y lo mejor está por venir. 14. La India moderna, desafíos y crecimiento. Después de la muerte de Jawaharlal Nehru en 1964, la India entró en una nueva etapa de su historia. La nación ya no era una colonia, ni una tierra recién liberada que luchaba por su identidad. Ahora la India era un país soberano, con una democracia en funcionamiento, una economía en crecimiento y un lugar cada vez más importante en la política mundial. Sin embargo, los desafíos no habían terminado. La pobreza, la desigualdad, los conflictos religiosos y las tensiones con Pakistán seguían presentes. La India tenía que encontrar su lugar en el mundo moderno, equilibrando su tradición con la necesidad de desarrollo y progreso. Fue un periodo de grandes cambios, momentos de crisis y logros históricos. Vamos a conocer cómo la India enfrentó los desafíos de la segunda mitad del siglo XX y cómo se convirtió en una de las economías más importantes del mundo en el siglo XXI. 1. Indira Gandhi, la primera mujer en liderar la India. En 1966, la India vivió un momento histórico con la llegada al poder de Indira Gandhi, la hija de Nehru y la primera mujer en convertirse en primera ministra. Indira no tardó en demostrar que era una líder fuerte y decidida. Enfrentó crisis económicas, conflictos internos y guerras, pero también logró modernizar la economía y fortalecer el país. La guerra de Bangladesh, 1971, y la rivalidad con Pakistán. En 1971, una crisis estalló en la región de Pakistán Oriental, actual Bangladesh. El gobierno de Pakistán Occidental, liderado desde Islamabad, reprimía brutalmente a la población del este, lo que provocó un levantamiento masivo. Millones de refugiados huyeron a la India, aumentando la tensión entre ambos países. Finalmente, bajo el liderazgo de Indira Gandhi, la India intervino militarmente, y después de una guerra de 13 días, Pakistán se rindió y nació una nueva nación, Bangladesh. Fue una de las mayores victorias militares de la India, y el prestigio de Indira Gandhi creció enormemente. La crisis del estado de emergencia, 1975-1977. A pesar de sus éxitos, el gobierno de Indira Gandhi también tuvo momentos oscuros. En 1975, enfrentó acusaciones de fraude electoral y protestas masivas contra su gobierno. En respuesta, declaró el estado de emergencia, suspendiendo las libertades civiles, encarcelando a opositores y censurando la prensa. Durante 2 años, gobernó con mano dura, lo que generó un profundo descontento. En 1977, convocó elecciones y fue derrotada. Sin embargo, su popularidad no desapareció y en 1980 volvió al poder.
El asesinato de Indira Gandhi, 1984. Uno de los mayores conflictos que enfrentó Indira Gandhi fue el movimiento separatista Sikh en Punjab. En 1984, ordenó una operación militar en el Templo Dorado de Amritsar, el lugar más sagrado del sijismo, para detener a los rebeldes. Esta acción enfureció a la comunidad Sikh y, el 31 de octubre de 1984, dos de sus propios guardaespaldas, que eran sijes, la asesinaron a tiros en su residencia oficial en Nueva Delhi. Su muerte desató violentos disturbios en toda la India, con miles de sijes asesinados en represalias. 2. La liberalización económica de la India, 1991. El fin del socialismo y el inicio del crecimiento. Después de Indira Gandhi, su hijo Rajiv Gandhi asumió el poder, pero fue asesinado en 1991 por un grupo separatista tamil de Sri Lanka. Ese mismo año, la India enfrentaba una grave crisis económica. Desde la independencia, el país había seguido un modelo económico basado en el socialismo, con un gobierno que controlaba la mayoría de las industrias. Sin embargo, este sistema había generado burocracia, corrupción y falta de innovación. En 1991, el primer ministro P. Narasimha Rao, junto con el economista Manmohan Singh, introdujeron reformas económicas radicales, privatización de empresas estatales, apertura de la India al comercio internacional, atracción de inversiones extranjeras. Estas reformas marcaron el inicio de la transformación económica de la India. Durante las siguientes décadas, el país experimentó un crecimiento acelerado, convirtiéndose en una de las economías de más rápido crecimiento en el mundo. 3. La India nuclear, el ascenso como potencia global. En 1998, la India realizó una serie de pruebas nucleares, demostrando al mundo que era una potencia militar con capacidad nuclear. Esto provocó tensiones con Pakistán, que respondió con sus propias pruebas nucleares. Desde entonces, la India ha fortalecido su ejército y ha desarrollado tecnología avanzada en defensa y exploración espacial, posicionándose como una potencia emergente en el siglo XXI. 4. La explosión tecnológica y el auge de la India digital. Con el inicio del siglo XXI, la India se convirtió en un centro global de tecnología e innovación. Ciudades como Bangalore, Hyderabad y Pune se transformaron en hubs tecnológicos, atrayendo empresas multinacionales y convirtiéndose en el Silicon Valley de Asia. Gracias a su fuerza laboral altamente calificada y de bajo costo, India se convirtió en líder en software, inteligencia artificial, ciberseguridad y desarrollo de startups. Hoy, empresas indias como Infosys, Tata Consultancy Services y Wipro son gigantes globales de la tecnología. 5. La India en el siglo XXI. Una superpotencia emergente hoy, la India es la democracia más grande del mundo, con más de 1.400 millones de habitantes, la quinta economía más grande del mundo, un líder en exploración espacial, con misiones exitosas a la Luna y Marte, una potencia en ciencia, tecnología e inteligencia artificial, pero todavía enfrenta desafíos. Pobreza y desigualdad. Aunque ha habido avances, millones de personas aún viven en condiciones precarias, corrupción y burocracia, problemas que dificultan el desarrollo, conflictos internos y tensiones con Pakistán y China. La seguridad sigue siendo una prioridad. A pesar de estos desafíos, la India está en camino de convertirse en una de las mayores potencias del siglo XXI. Su economía sigue creciendo, su tecnología avanza y su influencia global se expande. INCE, la India hoy y el futuro. La historia de la India es una de las más antiguas y fascinantes del mundo. Desde la majestuosa civilización del Valle del Indo, pasando por los poderosos imperios Maurya y Gupta, hasta la llegada del Islam,
el dominio británico y la lucha por la independencia, la India ha demostrado ser una nación de resistencia, cultura y transformación constante. Hoy, en pleno siglo XXI, la India no es solo un país en desarrollo, sino una superpotencia emergente, con una influencia cada vez mayor en la política, la economía, la ciencia y la tecnología global. Pero como toda gran nación, también enfrenta desafíos. Entonces, ¿cómo es la India hoy y cuál es su futuro en el escenario mundial? La India en el siglo XXI, una nación en ascenso. Hoy, la India es un país de contrastes. Por un lado, es una de las economías de más rápido crecimiento en el mundo, un gigante tecnológico y una democracia vibrante. Por otro, todavía enfrenta desafíos como la pobreza, la desigualdad y la corrupción. Vamos a analizar las áreas clave que definen a la India moderna. Economía. De la pobreza al crecimiento acelerado. Cuando la India logró la independencia, en 1947, su economía era débil y subdesarrollada, marcada por siglos de explotación colonial. Sin embargo, en las últimas décadas, ha experimentado una transformación espectacular. Crecimiento económico. En las últimas 2 décadas, la India ha mantenido un crecimiento económico de alrededor del 6-7% anual, convirtiéndose en la quinta economía más grande del mundo, superando a Reino Unido y acercándose a Alemania y Japón. Tecnología e innovación. Hoy la India es el centro tecnológico del mundo, con ciudades como Bangalore, Hyderabad y Pune, atrayendo a empresas globales de software, inteligencia artificial y ciberseguridad. Empresas como Tata, Infosys y Wipro dominan el sector tecnológico, mientras que las startups indias han logrado miles de millones en inversiones. Industria y manufactura. La India se ha convertido en uno de los principales productores de automóviles, medicamentos y software del mundo. También está invirtiendo en el programa Make in India, con el objetivo de atraer inversiones y hacer del país un centro mundial de fabricación. Desafíos económicos. A pesar del crecimiento, la India aún enfrenta problemas de desigualdad, con una gran brecha entre las grandes ciudades modernas y las zonas rurales pobres. Además, el desempleo juvenil sigue siendo un reto. Ciencia, espacio y tecnología. El futuro en manos de la India. Uno de los mayores logros de la India en el siglo XXI ha sido su avance en ciencia y tecnología, exploración espacial. En los últimos años, la India ha logrado misiones espaciales exitosas a Marte y la Luna. En 2014, la India se convirtió en el primer país en llegar a Marte en su primer intento con la misión Mangalyaan, y en 2023, Chandrayaan-3 logró aterrizar en el polo sur de la Luna, un hito que pocos países han conseguido. Energía nuclear y renovables. La India ha desarrollado su propio programa nuclear y es una de las líderes mundiales en energía solar y eólica, buscando reducir su dependencia de los combustibles fósiles. Inteligencia artificial y biotecnología. El país está invirtiendo en inteligencia artificial, biotecnología y salud digital, lo que le permite estar a la vanguardia en innovación. 4. Política y geopolítica. El poder de la India en el mundo. Con más de 1.400 millones de habitantes, la India es la democracia más grande del planeta y un actor clave en la geopolítica global. Relaciones internacionales. La India mantiene una postura independiente, evitando alinearse completamente con potencias como EU o China. Forma parte de grupos como BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y el Quad, EU, Japón, Australia e India, aumentando su influencia en el mundo. Conflictos con China y Pakistán. La India sigue teniendo disputas territoriales,
con China en el Himalaya y con Pakistán en Cachemira, lo que ha llevado a varios enfrentamientos militares en las últimas décadas. Desafíos políticos. Aunque la democracia india es fuerte, también enfrenta problemas como la corrupción, el populismo y la polarización religiosa. Cultura y sociedad, tradición y modernidad. La India es un país de contrastes culturales. En sus calles, lo antiguo y lo moderno conviven lado a lado. Bollywood y el entretenimiento. La India tiene la industria cinematográfica más grande del mundo, produciendo miles de películas cada año que son vistas en todo el planeta. Revolución digital. Con más de 800 millones de usuarios de Internet, la India es una de las naciones más conectadas digitalmente. Aplicaciones como WhatsApp, Facebook e Instagram son extremadamente populares y la India lidera en el uso de pagos digitales. Educación y juventud. La India tiene una de las poblaciones más jóvenes del mundo, lo que le da una gran ventaja en términos de innovación y crecimiento futuro. Sin embargo, aún enfrenta desafíos en acceso a educación y equidad de género, medio ambiente y cambio climático. Como una de las economías más grandes, la India tiene la responsabilidad de equilibrar su crecimiento con la sostenibilidad. Está invirtiendo en energía limpia y reducción de emisiones, pero sigue enfrentando problemas de contaminación y escasez de agua. 6. El futuro de la India. ¿Una superpotencia global? La pregunta que todos se hacen es, ¿será la India la próxima superpotencia mundial? Factores a favor: crecimiento económico rápido, juventud y talento tecnológico, expansión en ciencia, espacio e inteligencia artificial, influencia creciente en la política mundial, desafíos que debe superar, desigualdad y pobreza, corrupción y burocracia, conflictos religiosos y divisiones sociales, tensiones con China y Pakistán. Si la India logra superar estos obstáculos, tiene el potencial de convertirse en una de las mayores potencias del siglo XXI, al nivel de China y Estados Unidos. Un país con una historia impresionante y un futuro brillante. La India ha recorrido un camino increíble, desde los primeros asentamientos del Valle del Indo hasta convertirse en una potencia tecnológica y económica. Ha pasado por imperios grandiosos, invasiones, colonización, independencia y revoluciones, pero siempre ha sabido adaptarse y evolucionar. Hoy, la India se encuentra en un punto decisivo de su historia. Su destino dependerá de cómo maneje sus oportunidades y desafíos en los próximos años. Lo que es seguro es que la India seguirá siendo una de las naciones más influyentes y fascinantes del mundo, con una cultura vibrante, un pueblo resiliente y una historia que aún se está escribiendo. ¿Será la India la próxima superpotencia mundial? Solo el tiempo lo dirá. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia de la India. Si te gustó, deja tu comentario y comparte tu parte favorita de esta historia milenaria. Nos vemos en la próxima gran historia del mundo. Tu opinión es muy importante. Ahora que has llegado hasta aquí, cuéntame en los comentarios qué te pareció este video. ¿Aprendiste algo nuevo? ¿Te sorprendió algún dato? Tu comentario no solo me ayuda a mejorar el contenido, sino que también ayuda a que más personas descubran este video y se unan a nuestra comunidad de amantes de la historia. Nos vemos en el próximo viaje por la historia.